Hola, reciban todos un abrazo y un saludo cordial. Hoy vamos a iniciar con una pregunta y es ¿cómo saber si un billete es falso? Y el Banco de la República nos da 5 recomendaciones. Primero es mirar el billete, detallar los elementos básicos como el color, los retratos, los diseños y comparar el tamaño del billete con otros para ver si existe una diferencia. Entonces estamos utilizando los sentidos, revisando los colores, las imágenes que tiene. La segunda recomendación es tocar el relieve. Los billetes tienen un relieve, tienen una textura. El papel moneda tiene una textura. Entonces dice, sienta la textura del billete pasando su dedo por encima de los diseños principales. Entonces ya interviene otro sentido, el tacto, para tocar, identificar los relieves y el papel moneda qué rugosidad tiene. Tercera sugerencia, dice, levántelo y obsérvelo contra una fuerte luz para descubrir algunas características como la marca de agua. Entonces cuando uno lo mira, ve unas imágenes y unas marcas, que es lo que se llama marca de agua en el billete. Cuarta sugerencia, dice, gírelo, porque esto le va a permitir identificar elementos dinámicos del cambio de color y ver cómo aparecen imágenes latentes. Entonces uno lo gira y se encuentra con unas imágenes distintas que no aparecen cuando uno lo está mirando no a contraluz ni en la cara principal. Y la quinta recomendación es comprobar. Utilice una lupa para ver los microtextos y los efectos de fluorescencia. O sea que hay cosas que yo las tengo que ver con lupa si quiero poder identificar el detalle y leer unos microtextos que tiene que son difíciles de leer a simple vista. Entonces, con el paso del tiempo, al conocer el billete original y practicar y ejercitarse, fácilmente una persona puede identificar un billete falso. Y las personas que manejan moneda, papel moneda, uno los ve que detectan un billete falso con solo tocarlo. Ya lo han ejercitado tanto el sentido, del tacto, de la vista, de los colores, que con mirarlo dicen, este billete es falso. Y hoy vamos a estudiar un tema que está relacionado con esto, y es que yo necesito estar capacitado para discernir el bien y el mal, de modo que identifique doctrinas erradas, doctrinas falsas de las doctrinas que Dios quiere que yo reciba. De hecho, la palabra de Dios habla de doctrinas de demonios. ¿Cómo yo identifico si es una doctrina de demonios, una doctrina natural o animal, una doctrina humana? ¿Cómo identifico si es una doctrina falsa y no me la están metiendo y no la estoy recibiendo? Porque es que pueden ser muy parecidas, porque el diablo y el enemigo falsifica doctrinas como los falsificadores de billetes falsifican los billetes falsos y son tan exactos que los que no están ejercitados, no tienen los sentidos ejercitados, les van a meter un billete falso. Entonces, por eso este tema lo hemos titulado discernimiento del bien y del mal. Y eso se lleva a cabo a través del ejercicio de los sentidos espirituales. Entonces vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que Él sea el que nos entrene en el discernimiento espiritual para mirar, para poder tocar, para poder levantar, girar y comprobar con lupa cualquier doctrina y desechar lo que tengo que desechar, recibir lo que tengo que recibir y enseñar lo correcto a las personas, en especial en lo que tiene que ver con ese crecimiento espiritual y esa doctrina que viene de parte de Dios. Vamos a orar. Padre del cielo, te damos gracias. Hoy rogamos, Señor bendito, que seas tú mismo ejercitando nuestros sentidos espirituales, para que por el Espíritu de Dios, Señor bendito, por la guía de tu Espíritu, Señor, nosotros podamos discernir entre el bien y el mal. Discernir entre una doctrina falsa a una doctrina verdadera, entre una doctrina humana, natural, animal o diabólica, de una doctrina que viene de la sabiduría de tu Espíritu y que es de beneficio para mi vida, sabiendo que el enemigo es imitador, sabiendo que el diablo se viste como ángel de luz para engañar a todo aquel que no tenga los sentidos espirituales avivados y especializados
y desarrollados para detectarlo, resistirlo y echarlo fuera en el nombre de Jesús. Así lo declaramos en el nombre que es sobre todo nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, vamos entonces primero a definir cuál es el significado de discernimiento espiritual. Estamos hablando de discernir entre el bien y el mal. Entonces, ¿qué es discernir? ¿Qué es discernimiento? El discernimiento es la habilidad que bajo la guía del Espíritu Santo permite conocer con seguridad si cierto comportamiento que pretende ser de Dios es en realidad divino, o quizás humano, o quizás satánico. Permite ver, captar o comprender lo que está oscuro o percibir lo que no es evidente de manera natural. Eso que decíamos en el billete, las marcas de agua, que no se perciben simplemente de manera natural, a menos que yo lo ponga a una luz fuerte ese billete. Cuando yo someto una doctrina a la luz de la palabra de Dios, a la luz del Espíritu de Dios, a la luz de Cristo, puedo ver si es falsa, puedo ver si no es cierta, puedo ver si la debo desechar o la debo recibir. Y el Nuevo Testamento menciona de hecho el discernimiento como uno de los dones del Espíritu Santo. Lo llama discernimiento de espíritus en 1 Corintios 12:10. Y el objetivo es identificar la presencia o ausencia de Dios en una determinada actividad humana. El discernimiento es la capacidad de detectar cosas que de otro modo no están abiertas a la percepción humana natural. Es algo sobrenatural. Necesito la lupa del Espíritu de Dios para ver los detalles que a simple vista con el ojo humano no veo. Es esa percepción espiritual que me permite decir, esto no me da paz, esto no me da tranquilidad. Hay algo que me dice que esto no es correcto, que tengo que tener cuidado con esto. Es el Espíritu de Dios que nos está llevando a discernir entre el bien y el mal. Si yo no estoy en capacidad de discernir entre el bien y el mal, si no ejercito mis sentidos para esto, muy probablemente voy a ser engañado y me van a meter el billete falso. El enemigo me va a meter la doctrina falsa, la decisión falsa, la toma de las decisiones erradas. Me las va a meter si yo no lo detecto y lo evito obviamente en mi vida. El discernimiento es una manera de conocer la presencia o ausencia del Espíritu Santo. Capacita para identificar lo que proviene de Dios o del diablo. Su ejercicio es muy importante para la adecuada orientación y edificación de la persona. Nosotros estamos en un proceso de edificación, quiere decir de crecimiento espiritual. Y yo, si no discierno cómo estoy alimentando ese crecimiento espiritual, eventualmente estoy comiendo cosas espirituales que no benefician mi crecimiento espiritual, que me enferman, comida chatarra espiritual, que me enferma espiritualmente, me da ácido úrico, osteoporosis, me da arteriosclerosis, me afecta la salud, el azúcar, por poner un comparativo con el área física. ¿Qué estoy comiendo espiritualmente? ¿Qué estoy recibiendo? ¿De qué me estoy alimentando? Y quizás son cosas que vienen y que he venido practicando de tiempo atrás y no he detectado que definitivamente son cosas que yo debo dejar de alimentar mi espíritu con ellas. Entonces, me capacita para identificar lo que proviene de Dios o del diablo. Su ejercicio es muy importante para la adecuada orientación y edificación de la persona. Es fundamental para actuar en el momento oportuno, para tomar decisiones oportunas, correctas, para desenmascarar las mentiras del diablo y para distinguir la presencia y actividad del Espíritu de Dios o la ausencia del mismo. Esto es el discernimiento. Por eso hemos titulado este tema Discernimiento del bien y del mal, y ese discernimiento nos lleva el Espíritu de Dios a desarrollarlo. El primer punto que vamos a ver en este tema tan interesante es el crecimiento en la madurez espiritual. La Biblia habla de madurez espiritual. Quiere decir que crecemos espiritualmente. No me puedo quedar estancado. Para crecer me debo alimentar. Todo lo saludable crece. Una planta saludable crece. Un niño saludable crece. ¿Sí? Una iglesia saludable crece. Todo lo que es saludable crece. Entonces, nosotros, si tenemos
salud espiritual, voy a crecer espiritualmente, voy a desarrollar los dones del Espíritu Santo, voy a desarrollar los sentidos espirituales, mi discernimiento tiene que ir a otro nivel, ¿sí? Mi revelación tiene que ir a otro nivel, el entendimiento de las escrituras tiene que ir a otro nivel, mi capacidad de enseñarle a otra persona las escrituras va a otro nivel, etcétera. Debo tener un crecimiento en la madurez. Hebreos 5 del 11 al 14 dice algo muy interesante. El autor de Hebreos dice lo siguiente, que de hecho el autor de Hebreos no se sabe quién es. Muchos lo atribuyen a Pablo, pero no lo dice la Biblia que sea Pablo. A otros piensan que es Silas, quizás el autor de Hebreos. Ya lo sabremos cuando nos encontremos con el Señor y con Silas. Y con Pablo, ya nos dirá quién fue el que escribió Hebreos. Tenemos mucho que decir acerca de este tema. Fíjese, Pablo les dice, tengo mucho que enseñarles acerca de este tema, pero resulta difícil de explicar porque os habéis vuelto lentos de entendimiento. Imagínese usted el profesor del curso suyo de entrenamiento bíblico y le dice, pues usted es lento de entendimiento, por eso todo lo que le tengo que explicar es muy difícil que usted lo entienda. Y uno dice, oye, eso es lo que está diciéndole Pablo a los discípulos, ¿sí? Dice, ustedes no están entendiendo porque se han vuelto lentos de entendimiento. Y esa es una de las tareas del enemigo, hacernos lentos de entendimiento. Otra versión dice, tardo para oír, ¿sí? Entonces no entiendo la palabra de Dios. Leo y básicamente no comprendo. Entonces ahí vamos viendo cosas por las cuales vamos a orar cuando terminemos de estudiar este tema. Vamos a renunciar a ser tardos para oír. Vamos a renunciar a ser lentos de entendimiento. Y vamos a ver a la luz de la Biblia cómo es que yo me sacudo eso de mi vida. Yo no quiero ser lento de entendimiento ni tardo para oír, porque me va a costar entender la palabra de Dios. Versículo 12. Porque cuando a estas alturas deberías ser maestros, necesitáis a alguien que os enseñe los primeros principios de la palabra de Dios de nuevo. Cuando uno va y revisa este texto, en el original en el que fue escrito, lo que está diciendo el autor de Hebreos ahí es que le tiene que volver a enseñar el abecedario. Eso es lo que quiere decir. Entonces le está diciendo, mire, básicamente es necesario volver a enseñarles el abecedario. Porque aunque ya ha pasado mucho tiempo y ustedes ya deberían ser maestros, se quedaron en el abecedario. Entonces hay que preguntarnos, ¿en dónde me quedé yo en el conocimiento bíblico? ¿En dónde me quedé yo en el entendimiento bíblico? ¿En el abecedario? ¿O ya he ido a otro nivel de crecimiento espiritual? ¿Cómo está mi nivel de estudio de la palabra de Dios? ¿Estoy involucrado en algún programa de entrenamiento, desarrollo y capacitación? Aparte de leer la Biblia por nosotros mismos con la guía del Espíritu de Dios, ¿estoy involucrado en algún tipo de entrenamiento? Y esto es muy importante, mire lo que sigue diciendo. Necesitáis leche en lugar de alimentos sólidos. Cualquiera que tiene que beber leche todavía es un bebé, sin experiencia para aplicar la palabra acerca de la justicia. Esto es interesante porque el autor de Hebreos está diciendo lo siguiente, mire, si yo no tengo el entendimiento de la Biblia, no voy a saber aplicarla. Y la Biblia es para aplicarla, ¿sí? La Biblia es poderosa para aplicarla en donde se necesita, porque la Biblia es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y tiene poder. Pero si no sé aplicarla, tengo una gran herramienta con gran poder y no sé qué hacer con ella. Porque nos hemos vuelto tardos de entendimiento, tardos para oír, nos quedamos en el abecedario espiritual, ¿sí? No hay ese anhelo y ese deseo de crecer en el conocimiento de la palabra, de escudriñar, de estudiar más, de enrolarme en un plan en un programa de capacitación y desarrollo. Versículo 14. Pero el alimento sólido es para las personas maduras, para aquellos cuyas facultades, como vimos ahorita en el billete, los sentidos, para aquellos cuyas facultades han sido entrenadas por el ejercicio continuo de distinguir el bien y el mal. Esto es fascinante, ¿sí? O sea, la Biblia nos está diciendo, miren, señores, ustedes necesitan entrenar sus facultades espirituales de manera que puedan
distinguir el bien y el mal, o más bien por ese ejercicio de distinguir entre el bien y el mal, me entreno, me capacito, voy creciendo y soy capaz de detectar el billete falso. Soy capaz de aplicar la palabra de Dios con certeza en donde se necesita ser aplicada, en la medicina que se le tiene que dar a la enfermedad dependiendo del enfermo, por poner un ejemplo en el tema de la medicina. Entonces son versículos muy interesantes. Entonces necesitamos aprender a discernir, a distinguir entre el bien y el mal en ese ejercicio continuo. Ese ejercicio continuo significa que antes de tomar una decisión, pues yo me tengo que preguntar, Señor, ¿esto viene de ti? ¿Este es un billete falso? No me lo puedo comer de una. O sea, me dan los vueltos, me dan un billete de 50,000 pesos colombianos, 100,000 pesos colombianos, y uno dice, esto será falso, lo voy a mirar. No me lo puedo comer, ¿verdad? Entonces, ojo con eso. Es muy importante que entendamos que ese es el plan de Dios. El conocimiento, el entendimiento, dice, el escuchar correctamente, el madurar espiritualmente para que mis facultades estén entrenadas y pueda distinguir entre el bien y el mal. ¿Y por qué es importante que estas facultades sean entrenadas? Y eso nos lleva al punto número 2 de este programa. Porque los que no distinguen el bien y el mal son vulnerables. Efesios 4:14 dice lo siguiente: para que ya no seamos niños fluctuantes, sacudidos por las olas y zarandeados por todo viento de doctrina, en la maniobra tramposa de hombres que emplean con maestría las artimañas del error. Entonces, básicamente está diciendo que si yo soy un niño fluctuante, y como veíamos en el versículo anterior, el niño es el que solamente puede comer la leche, solo está para el abecedario, no ha madurado espiritualmente, no discierne, no distingue entre lo bueno y lo malo, todo lo cree. Y ustedes ven a un niño, se le dice algo y el niño lo cree, poco cuestiona. Los niños creen que lo que le están diciendo es cierto. Entonces dice que si uno es un niño fluctuante, va a ser sacudido por las olas y zarandeado por todo viento de doctrina. Quiere decir que las cosas que vamos a leer y oír, quizás en las redes sociales, quizás en el mundo, quizás en el sistema educativo, me las voy a comer enteras. Y no voy a detectar el billete falso. Dice, en la maniobra tramposa de hombres que emplean con maestría las artimañas del error. Quiere decir que hay gente que ha hecho maestría, ¿sí? Que se ha especializado, que sus facultades han sido entrenadas con maestría para la trampa y el error, ¿sí? Entonces, si hay gente que está en maestría para la artimaña del error, obviamente su maestro es el diablo, yo tengo que, por el Espíritu de Dios, entrenar mis facultades con la maestría del Espíritu de Dios para discernir entre el bien y el mal. De lo contrario, voy a recibir el billete falso. Voy a ser engañado en diferentes doctrinas, dice ahí. Maniobras tramposas y vamos a ser sacudidos por las olas y zarandeados de un lado para el otro. Todo tipo de doctrina lo creemos. Las doctrinas que hoy en día están rodeando al ser humano en el tema de que el ser humano a través del control mental, del positivismo, ¿sí? De la meditación trascendental, de todo este tipo de doctrinas orientales, puede conseguir la paz interior. Y suena bonito y no le hace mal a nadie, ¿verdad? Me metieron el billete falso, porque no fui capaz de identificar la trampa ni la artimaña del error de alguien que con maestría la hizo para meterme el billete falso, que es muy parecido al billete verdadero. Ahí mismo en Efesios 4 vamos a leer a partir del versículo 11 y ver el contexto en el que se dicen estos versículos. Dice así: y él dio a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, oído, con miras al equipamiento de los santos para la obra del servicio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, en ese proceso de ir a la madurez espiritual, dice que Dios dio unos ministerios, que son el ministerio de apóstol, profeta, evangelista, maestro y pastor,
con el fin de que seamos equipados los santos. ¿Y quiénes somos los santos? Usted y yo, porque así nos ve Dios, porque estamos lavados con la sangre de Cristo, por eso Él nos dice santos, para equiparnos, para llevarnos a la madurez, al crecimiento espiritual, para la obra del servicio. Por eso el versículo anterior decía, ustedes ya debieran ser maestros, porque lo que está diciendo el autor de Hebreos es, ustedes ya le deberían estar enseñando a alguien más lo que saben. No estar siempre aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo el abecedario, cuando ya ha pasado tanto tiempo que ustedes deberían a través de sus vidas estar enseñando a otros, porque ese es el objetivo de Dios para usted y para mí, que nos volvamos maestros de lo que hemos aprendido en nuestro círculo de influencia e impactemos el lugar donde Dios nos ha puesto. ¿Con qué? Con lo que Él nos ha enseñado, con la doctrina sana y santa de la palabra de Dios. Nos volvemos que multiplicadores de las bendiciones, multiplicadores de lo que yo he aprendido. Entonces por eso la Biblia habla que eso nos lleva al equipamiento para el servicio, para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea, la Biblia está diciendo, mire, tengo que edificarme, tengo que equiparme. Y para eso, en las iglesias están estos ministerios. A través de procesos formativos nos vemos bendecidos por los que tienen el ministerio de apóstoles, de profetas, de evangelistas, de pastores y maestros. Dice el versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios. Está diciendo, mire, tenemos que llegar al conocimiento pleno de ¿quién? De Cristo, al conocimiento pleno de lo que Cristo hizo en la cruz, al conocimiento pleno del poder de Cristo, de lo que significa que yo tengo a Cristo, que Cristo murió por mí. ¿Qué significa la obra de Cristo en la cruz? ¿Qué significa la gracia de Cristo, la sangre de Cristo? Cuando yo llego a ese conocimiento pleno, es cuando puedo aplicar la palabra de Dios con certeza. Como decía el versículo anterior, necesitamos ese conocimiento, esa madurez, ese crecimiento para dejar de ser niños fluctuantes. Dice, y del conocimiento pleno del Hijo de Dios a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces nosotros tenemos una estatura espiritual X y la palabra de Dios dice, mire, usted tiene que llegar hasta la imagen y estatura de ¿quién? De Cristo. Esa es la tarea del Espíritu de Dios en usted y en mí. Y eso es lo que Él está haciendo, llevándonos a ser la imagen de Cristo, porque Cristo es la imagen de ¿quién? De Dios. Nosotros hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios. ¿Y quién es la imagen y semejanza de Dios? Cristo mismo. Entonces nosotros estamos llevando, o el Espíritu de Dios está llevando a nosotros ese proceso de restauración de la imagen que se perdió con la caída de Adán en el paraíso, como Dios los había diseñado, a la imagen de Dios, y nos está llevando a nosotros a través de ¿qué? De ese crecimiento espiritual, de esa madurez, de ese equipamiento en la edificación del cuerpo de Cristo. Versículo 15 dice, sino que hablando verdad en amor, crezcamos en todas las cosas en aquel que es la cabeza, Cristo. Quiere decir que la expectativa a la luz de la palabra de Dios es que nosotros estemos creciendo ¿en qué? En todas las áreas de mi vida. ¿En qué área no estoy creciendo? ¿En qué área mi vida se estancó? Bueno, en esa área soy un niño fluctuante, llevado por doquiera de todo viento de doctrina. En esa área me tengo que preguntar, ¿qué doctrinas he creído? ¿Qué billete falso me he creído? Que no es la doctrina santa, saludable, original, verdadera, el billete original, que es la palabra de Dios, la sana doctrina de la palabra de Dios. En donde yo no esté creciendo, me agarré el billete falso. Dice, por quien todo el cuerpo está siendo estructurado y unido por la provisión de cada ligamento. Oído. Y según la función sobrenatural, esto es sobrenatural, esto no es porque usted y yo queramos, voy a crecer, no, esto es sobrenatural, esto es por el poder del Espíritu de Dios, esto es por el poder de lo que Cristo hizo en la cruz, esto es sobrenatural. Cristo y el Espíritu de Dios nos lleva a una vida sobrenatural, a un entendimiento sobrenatural, a un discernimiento, a un uso de los sentidos de manera sobrenatural, a ver lo que no puedo ver con los ojos naturales, a ver las artimañas del maligno, las artimañas del error, las trampas de los hombres que emplean con maestría el error para engañarme. Dice, según la función sobrenatural de cada miembro, el crecimiento del cuerpo se realiza en amor para su propia edificación. Entonces, ¿en qué ambiente se da este crecimiento? En el ambiente de la iglesia. Dice, donde los miembros se ayudan mutuamente para ir edificándose en amor. Una de las artimañas del enemigo es que la gente no se congregue.
y no haga parte de la iglesia, porque sabe que lo tiene aislado y no va a crecer ese miembro. Porque el crecimiento se da en este ambiente, lo dice la Biblia, un ambiente en donde estamos unidos entre todos nosotros como un cuerpo, que nos ayudamos entre sí con todas las coyunturas, dice ligamentos, que se ayudan mutuamente. ¿Y la cabeza quién es? Cristo. ¿Y la cabeza de quién es Cristo? De la iglesia. ¿En qué iglesia estoy asentado? ¿En qué iglesia estoy floreciendo? ¿En qué iglesia estoy sirviendo? ¿En qué iglesia estoy recibiendo ese proceso de entrenamiento, de conocimiento, del equipamiento a través de los pastores, profetas, evangelistas, maestros, apóstoles de la iglesia? Ahí es donde se da ese crecimiento. Ese es el plan de Dios. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Bien, el tercer punto de por qué es importante ejercitar el discernimiento del bien y el mal es que los que no distinguen el bien y el mal son esclavos, dice la Biblia en Gálatas 4:3. Así también nosotros cuando éramos niños, ¿sí? Volvemos al niño que no ha crecido, que depende de la leche materna, que solamente está para el abecedario, no ha perfeccionado los sentidos, no discierne entre el bien y el mal. Dice, cuando éramos niños estábamos esclavizados bajo los rudimentos del mundo. Entonces, si yo me he quedado estancado espiritualmente, lo más probable es que esté esclavizado al abecedario del mundo, a lo que dice el mundo, a lo que dicen las doctrinas del mundo, a lo que todo el mundo hace, pero que no está sustentado en la palabra de Dios. Y no es ni siquiera que es que la iglesia no lo dice, no, ¿qué importa lo que diga la iglesia? ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice Cristo? ¿Qué dice Dios de eso? Eso es lo que yo me tengo que preguntar. Entonces, los que no distinguen el bien y el mal son esclavos de los rudimentos del mundo, del abecedario del mundo. Cuarto punto. Los que no distinguen el bien y el mal se estancan en contiendas. El enemigo trabaja a los seres humanos para que a través de la contienda se estanquen. Entonces no crecen porque eventualmente entran a una iglesia y tienden contienda con alguien. Entonces se contienda con el pastor, ahí se estancan. Es una característica de un niño inmaduro. Contienda con otro hermano en la fe. Contienda con el vecino, contienda, pelea. Se estancan. 1 Corintios 3 del 1 al 3. Pero yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Vuelve la imagen del niño. Os di a beber leche, no alimento sólido, porque no erais capaces, ni aún ahora sois capaces, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos y contiendas, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Entonces, ¿qué está diciendo Pablo en Corintios? Mire, otra vez me toca darles el abecedario, porque está en vosotros habiendo celos y contiendas. Entonces el enemigo va a intentar poner celos y contiendas para que nos quedemos en el abecedario, no crecemos, no ejercitamos los sentidos espirituales y ahí me quedé estancado. Porque no, que el pastor no sé qué, y que la una y que la otra, celos y contiendas. Hay que desechar los celos y la contienda. Son una estrategia del enemigo para estancar mi crecimiento espiritual, para estancar mi capacidad de discernir entre el bien y el mal y meterme el billete falso. De hecho, ya la contienda y los celos es un billete falso que me lo metió y me lo guardé. Entonces tengo que renunciar a los celos, a la contienda, ¿sí? Somos seres humanos sujetos a pasiones y errores, sí. ¿Qué me importa? Lo perdono, me perdona, pero yo voy a seguir creciendo en el conocimiento de Cristo. Yo voy a seguir desarrollando mis dones, mis sentidos espirituales. No me voy a estancar en los celos y la contienda. La vida espiritual es como una carrera de obstáculos. Yo tengo que saltar el obstáculo y seguir corriendo. Y muchas veces los obstáculos son las personas con las que estoy alrededor. Otros cristianos que están en un proceso de sanidad, que tienen luchas, que eventualmente me atravesé yo en el camino de su lucha. Bueno, lo tengo que perdonar. Pero yo voy a decidir no contender y no tener celos, porque voy a crecer espiritualmente. Y no voy a permitir que el enemigo, ni el mundo, ni la carne, ni los hombres, maestros en las artimañas del error, me metan otro billete falso. Y en quinto lugar, los que no distinguen el bien y el mal, no distinguen las diferentes doctrinas. Primera de Timoteo 4:1. Pero el Espíritu expresamente dice que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Billete falso. Habíamos hablado hace un rato de los hombres que hicieron la maestría en las artimañas del error. Bueno, aquí habla de que hay espíritus
y demonios, especializados en doctrinas falsas y engañadoras. Y dice que en el final de los tiempos, muchos van a apostatar de la fe, van a negar la fe, escuchando otras doctrinas que son de demonios. Niegan la fe en Cristo, niegan la eficacia de la sangre de Cristo, niegan el perdón de pecados en Cristo, niegan la salvación, niegan la muerte de Cristo, niegan la resurrección de Cristo, niegan que Jesucristo es Dios y Señor y Salvador. Eso es apostatar de la fe. Y escuchan espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Si yo no tengo los sentidos ejercitados para el bien y el mal, me metieron el billete falso, la doctrina de demonios. Y la doctrina de demonios, el demonio no viene con cachos y cola y un trinche diciendo, hey, le tengo esta doctrina, ¿será que usted la quiere aceptar? No, 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 no. Se disfraza como ángel de luz con doctrinas que aparentemente son muy buenas y para la meditación y la paz interior, y resulta que son doctrinas de demonios, que no tienen nada que ver con Cristo, ni con la palabra de Dios, ni con lo que Cristo hizo en la cruz, ni con los dones del Espíritu de Dios, ni con el conocimiento formativo que yo recibo en la iglesia. Entonces, si no discierno en el bien y el mal y ejercito mis sentidos espirituales de Dios, el enemigo me va a meter sus falsas doctrinas y me voy a agarrar el billete falso. Bien, ¿qué más vamos a hacer para aprender a discernir entre el bien y el mal? Aparte de lo que ya hemos analizado y estudiado hasta el momento de este tema, vamos a aprender a escuchar. Primera de Reyes 3:9 dice así: da pues a tu esclavo un corazón que sepa escuchar, para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Entonces, si yo sé escuchar, si tengo un corazón que sabe escuchar, estoy capacitado para discernir entre lo bueno y lo malo. Aquella persona que no escuche, que es sabio en su propia opinión, que no escucha consejo, que no se deja guiar y orientar, que toma sus decisiones solo sin pedir ayuda al Espíritu de Dios, a la palabra de Dios, a las personas que Dios ha puesto en la iglesia, por ejemplo, para que nos asesoren, para consultarles qué opinan, qué piensan de una decisión, con dificultad va a aprender a discernir entre lo bueno y lo malo. Aprender la diferencia entre lo bueno y lo malo es un aprendizaje. Ezequiel 44:23. Y enseñarán a mi pueblo la diferencia entre lo santo y lo profano. Y les enseñarán a discernir entre lo impuro y lo puro. O sea, Dios le está dando un mandato a los sacerdotes, a los profetas, para que ellos se ocuparan en enseñarle a la gente la diferencia entre lo santo, lo profano, entre lo puro y lo impuro. Y esa es una tarea de la iglesia, enseñarnos eso, por la guía del Espíritu de Dios a través de la palabra. Y es una tarea nuestra pedir que nos enseñen a discernir entre lo santo y lo profano, entre lo puro y lo impuro. ¿Qué es lo que dice la Biblia con respecto a este tema? ¿Qué es lo que dice la Biblia que es el billete falso y el billete verdadero? Porque es que hay muchas doctrinas en el mundo hoy en día, hay mucha cosa. ¿Cómo discernirlo? Pues tengo que llevarlo a la palabra de Dios. Es necesario orar también por esto. Salmo 119:66. Mire lo que dice el salmista, orando: enséñame a discernir y a entender, porque en tus mandamientos he creído. Te está pidiéndole: Señor, enséñame a discernir. En nuestra oración yo le tengo que decir: Señor, enséñame a discernir, ¿sí? Ejercítame en el discernimiento del bien y del mal. Vivifica en mí ese ejercicio sobrenatural del discernimiento para saber discernir y entender. Y es muy importante, mire, llevar a la luz de la palabra de Dios aquellas cosas que yo estoy aceptando y que no estoy aceptando. El billete que estoy aceptando y el que no estoy aceptando. 1 Corintios 2:14. Dice así: pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios. Y aquí viene una pregunta, mire. ¿Qué cosas de la Biblia yo no acepto? ¿Sí? ¿Hay alguna cosa de la Biblia que yo no acepto? Esto como que no lo creo. Si hay algo de la Biblia que yo no acepte, eso está identificando o está dejándonos ver a la luz de este pasaje de 1 Corintios 2:14 que yo estoy enfocando esa área de mi vida desde un punto de vista natural y no desde un punto de vista espiritual. La estoy enfocando desde un punto de vista de una doctrina natural humana, quizás animal y diabólica, pero no desde el punto de vista de la revelación de Dios. Entonces dice: pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad
y no puede entenderlas porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, ¿qué cosas no estoy entendiendo? ¿Sí? ¿Qué cosas para mí son necedad de Dios, de la palabra, de lo que hace la iglesia? Ahí agarré el billete falso, ¿sí? Porque ahí estoy basado en sabiduría netamente natural y no sobrenatural, espiritual, revelacional de Cristo. Entonces, tengo que hacerme esa autoevaluación. Y tengo que decirle, Señor, enséñame a mí a discernir espiritualmente y no de manera natural, de manera humana, con la sabiduría humana. Hebreos 4:12. Aferrémonos a la palabra, estudiémosla, orémosla, meditémosla, confesémosla, declarémosla, enseñémosla. Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta dividir el alma y el espíritu y hasta las coyunturas y los tuétanos, oído, y es capaz de discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Los pensamientos de quién? Los míos. Entonces, cuando yo tengo un pensamiento, yo voy a la palabra de Dios, dejo que la palabra de Dios entre a mi vida, oro esa palabra de Dios, la estudio, la medito, la confieso. Esa palabra de Dios me lleva a discernir mis propios pensamientos y a ver si es correcto o incorrecto, profano o santo, limpio o impuro, bueno o malo, la misma palabra de Dios. Por eso tengo que exponer mis pensamientos a la palabra de Dios, para que ese discernimiento mismo de la palabra de Dios me lleve a decir, esto no está bien, esto lo desecho, esto lo saco, porque viene del mundo, viene del maligno, viene de la tradición, pero no viene del Espíritu de Dios para mi crecimiento espiritual, para la capacitación, para el servicio, como leímos en los versículos anteriores, y para llegar a ese crecimiento, continuar en ese crecimiento hacia la imagen de Cristo Jesús, a varones y mujeres perfectos. Entonces vamos a orar y a darle gracias al Señor y a suplicarle que Él sea nuestro Maestro, enseñándonos el discernimiento entre el bien y el mal. Padre del cielo, te damos gracias, Señor bendito, porque ciertamente nosotros anhelamos, Señor bendito, aprender y crecer cada día más en el conocimiento tuyo. Hoy yo renuncio a ser tardo para oír. En el nombre de Jesús, hoy renuncio a ser lento de entendimiento, Señor bendito. Hoy declaro que mis oídos espirituales son abiertos en el nombre de Jesús al discernimiento de lo bueno y de lo malo, de lo santo y lo profano, de lo puro y lo impuro, Señor bendito. Hoy renuncio a ser un niño en cuanto a las cosas espirituales. Hoy renuncio a quedarme en el abecedario espiritual, renuncio a estancarme espiritualmente. Y declaro que por la guía del Espíritu de Dios crezco a la madurez espiritual, por el conocimiento de las Escrituras, por la revelación sobrenatural del Espíritu de Dios que me lleva a discernir entre lo bueno y lo malo, como está escrito en tu palabra, Señor bendito. De modo que mis facultades sean entrenadas por el ejercicio continuo de distinguir el bien del mal. Y hoy mismo vamos a pedirle al Señor que nos muestre si alguna de las cosas que hemos creído es un billete falso, y que yo lo he creído verdadero porque es muy parecido al verdadero. Pareciera que es de Dios porque no le hace mal a nadie. Pareciera que es de Dios porque mencionan a Dios, mencionan cosas espirituales. Pero la palabra de Dios dice que podemos estar rodeados de estos hombres que con astucia, con trampa, emplean con maestría las artimañas del error, con el fin de sacudirnos con todo viento de doctrina y como niños fluctuantes llevándonos de un lado a otro. Hoy renuncio a ser un niño fluctuante, sacudido por vientos de doctrina. Hoy declaro que mis oídos están abiertos y que por el Espíritu de Dios soy capaz de distinguir cuando hay artimañas y error que me quieren engañar. Muéstrame, Espíritu de Dios, cualquier práctica que yo esté haciendo y que es un billete falso espiritual que yo me he aceptado y que lo he creído en mi vida y que no procede de ti. Muéstrame, Señor bendito, si yo he creído a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, porque hoy mismo las echo fuera de mi vida en el nombre de Jesús. Aún lecturas de libros, de esoterismo, de metafísica, de magia, de adivinación. Aún películas que quizás hemos visto de estos temas y estos tópicos del ocultismo.
Son doctrinas de demonios que contaminan mi mente, mi corazón y me desvían del plan de Dios. Me alejan del discernimiento entre lo bueno y lo malo. Es un billete falso. Hoy renuncio a los billetes falsos espirituales. Hoy renuncio a las doctrinas de demonios. Renuncio a los espíritus engañadores en el nombre de Jesús. Y declaro que por el Espíritu Santo estoy enteramente capacitado para discernir entre lo bueno y lo malo. Y declaro que escojo lo bueno. Declaro que por tu palabra, Señor bendito, en el nombre de Jesús, que es más cortante que toda espada de dos filos, aún mis propios pensamientos y las intenciones de mi corazón, soy capaz de discernir y saber si son buenas o malas. Y si son malas, las echo fuera en el nombre de Jesús. Hoy te ruego que me fortalezcas, Señor bendito, para que yo sepa escuchar, que sea de un corazón que escuche, Señor, el consejo, que escuche la capacitación, el entrenamiento. Y aunque me pongas el querer como el hacer para crecer en el conocimiento tuyo, Señor. En la iglesia, Señor bendito, en el nombre de Jesús. Para que a través de los pastores, profetas, evangelistas, maestros, apóstoles, Señor bendito, yo pueda crecer en el conocimiento tuyo, equiparme para el servicio. Como dice tu palabra, porque ya debiendo ser maestro, quizás todavía soy niño. Ya debiendo estar capacitado para enseñarle a otros, todavía estoy en el abecedario. Renuncio a eso en el nombre de Jesús. Declaro que voy a la madurez espiritual, que voy al crecimiento de tu palabra, que voy a la revelación, que voy al ejercicio de los dones del Espíritu, a lo sobrenatural en el nombre de Jesús. A eso me has llamado, como dice tu palabra, a crecer cada día más en el conocimiento tuyo. Como parte de un cuerpo, del cuerpo de la iglesia, renuncio a tratar de hacerlo solo. Tú lo diseñaste en la iglesia, Señor, dice tu palabra, unido entre sí, coyuntura con coyuntura, que nos ayudamos en amor. Todos vamos creciendo hasta la imagen de Cristo. Ese es el plan del Señor. Hoy renuncio a la contienda y a los celos que el enemigo ha puesto en mí y que me han estancado mi crecimiento espiritual. Y dejé de ir a la iglesia y de orar y de buscar a Dios porque tuve una contienda o unos celos con un pastor o con un hermano de la fe. Renuncio, eso es diabólico. Y le prohíbo al maligno que me ponga más billetes falsos de contienda y de celos que me impiden ir al crecimiento espiritual, al desarrollo de los dones del Espíritu, al poder, al fuego del Espíritu, a los señales, milagros, prodigios en el nombre de Jesús. Enséñame, Señor bendito. Enséñame a discernir entre lo bueno y lo malo. Y capacítame, Señor, para detectar esos billetes falsos espirituales, para ejercer mis sentidos, mirar con lupa, con la lupa de tu palabra, y saber detectarlo rápidamente y echarlo fuera de mi vida, de mi familia, de mis hijos, de mi matrimonio, de mi ministerio, de todo lo que hago. En el nombre de Jesús así lo declaro. Y gracias por tu palabra, porque tu palabra nos anima, nos alienta, nos da fuerzas, nos levanta. Hoy, Señor, me declaro que me levanto, Señor, y tomo las riendas de mi crecimiento espiritual. Decido crecer espiritualmente. Tu voluntad es que yo crezca espiritualmente, pero yo tomo la decisión de hacerlo, Señor bendito, desechando todos los obstáculos que el enemigo ha puesto en mi vida para continuar en ese proceso de desarrollo a la imagen de varones y mujeres perfectos, a la estatura de la plenitud de Cristo Jesús. Así lo creo y lo declaro en el nombre que es sobre todo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, amados, mucho por aplicar, mucho por hacer. Tomemos las riendas de nuestro crecimiento espiritual. Enrolémonos en los planes de capacitación, de entrenamiento. Volvamos a leer la Biblia si la dejamos de leer. Y si Dios le mostró algo hoy, alguna doctrina, alguna cosa que quizás estamos haciendo y que es un billete falso, rómpalo, quémelo, échelo fuera de su vida y fundamentémonos en la palabra de Dios, porque esa es el alimento espiritual por el que vamos a crecer nosotros espiritualmente, como dice la Biblia, deseando como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada para por ella crecer para salvación. De modo que la palabra de Dios a través de usted y de mí, como maestros que ya debemos ser, dice la palabra de Dios, llegue hasta lo último de la tierra. Los bendecimos y les mandamos un abrazo en el nombre de Jesús. Where this begins. Thank you for letting me in.
pretend. You've always known who I am, and I know my life is better because you're a part of it. I know without you by my side that I would be different. Thank you for all of your trust. Thank you for not giving up.